Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 5 de noviembre del 2024 con 25 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y el clima bastante húmedo, mucha agua ayer, ¿verdad? En muchos lugares del país hay alertas, el presidente estuvo convocando al Centro de Operaciones de Emergencia, ha pasado, bueno, para allá, la zona Montecristi, en Higüey, en la línea, todo lo que es la costa atlántica y la línea noroeste, ha habido mucha agua y muchas inundaciones, y las autoridades pues han estado encima del tema, definitivamente. Recordemos que los noviembre han sido funestos para nosotros. Así que esperamos que ustedes la hayan pasado, no hayan tenido ningún percance. Yo realmente estaba por el sur y mis hijos andaban dispersos, uno en el este, el otro en el nordeste. Y estaba bien preocupado porque había muchos pronósticos del ciclón que viene por atrás, que la vaguada, las lluvias por aquí, por allí, pero gracias a Dios todo bien. Espero que ustedes también. Señores, estamos en elecciones en los Estados Unidos, se está votando actualmente. Obviamente ya hay emitido más de 80 millones de votos con la votación anticipada y la votación por correo que se permite en los Estados Unidos. En muchísimos estados ya hay más de 80 millones de votos emitidos. Las elecciones pasadas se decidieron fueron 160 millones de votantes. O sea que si ya hay un 80% y votaran 180, ya ustedes saben qué cantidad, qué proporción es. Casi un 60%. Había votado como un 44%. Imagínense ustedes, no sabemos cuántos serán los votantes, pero si votaban, si fueran 180, si fueran 180 millones y ya han votado 80, estamos hablando de un 44%. Mira, me salió. Entonces, están en proceso. Ahí se está votando en todos los estados de la Unión. Ahorita vamos a entrar, voy a hacer un programa especial con eso, porque yo no soy de los que se quedan en paños tibios. Yo me la juego y digo lo que pienso y lo que me parece, ¿verdad? Y analizo las informaciones. La voy a compartir con ustedes. De entrada, solamente fíjense lo que ocurrió en Valencia con el cambio climático, la dana, como le llaman ellos, la gota fría, esa acumulación en alta altura, de esas nubosidades frías con el calor del Mediterráneo, y esta lluvia en Barcelona inundado, Tarragona, todo lo que es la costa del Mediterráneo. Y lo que sucedió en Valencia, ¿verdad? Había sucedido también hacia 57, en el 57, no 57 años, sino en el 57, y se hicieron unas construcciones y la gente va ocupando los lugares que no se deben ocuparse, y las cosas van pasando hasta que llega, hasta que viene y resulta y ocurre de nuevo. Entonces, bueno, ahí los ciudadanos iracundos estuvieron, el presidente de gobierno, el jefe de gobierno, mejor dicho, y el rey, y otro, hay un concejal, otro ahí, visitando una comunidad que se llama Paiporta, que queda ahí colindante, como a 10 kilómetros, que también ahí hubo muchísimos daños y muchísimos muertos. Y la gente airada, no sé, ustedes lo habrán visto en las redes, qué pena me daba, tuvieron que separar al presidente, al rey del jefe de gobierno, que tuvo que salir de ahí espantado, pero le tiraban hasta piedras y lodo, y el rey todo sucio, y eso fue y dio la cara, con hidalguía y con carácter, y oyó y discutió con los que le vociferaban hasta asesinos. Si es que eso pasó como en la Mesopotamia. Si tú dejas meter gente en sitios donde el cauce del río, y aunque tú intervengas y hagas trabajos hidráulicos y muevas y cambies y eso, nunca se puede descartar ese tipo de cosas. Y más como está la situación del cambio climático y la alta temperatura, y que los meteoros, o sea, esas situaciones, esos procesos, esos eventos, cada día son más agresivos.
Ustedes no vieron ahí, pero yo estaba viendo el desierto de Sahara y en Arabia Saudita, los pobres camellos con nieve. En Sudáfrica, la nevada, como si estuviéramos allá en Moscú, en las estepas. Y dice ese señor que se está candidateando hoy, que tiene todas las posibilidades de ganar, como, ¿verdad? Porque están muy parejos, que el cambio climático es un cuento chino, un ignorante total. El cambio climático es una realidad funesta, por cierto. Mira lo que pasó en Carolina del Norte. Y ahora en Valencia y las carreteras, el tren no puede operar, las carreteras destruidas por unas cosas que hay que véanlo en las cosas. ¿Y qué pasó el año pasado en China? Las inundaciones astronómicas y después unos incendios en California, después en Australia, en Grecia y por otro lado granizo. Ahí están cayendo ¿en qué zona era? No sé si era en Texas, unos granizos que parecían peñones. Imagínese usted. Y entonces cuando es una cosa encima de otra. Entonces nada, el gobierno español no ha sido presto, no ha sido eficiente. Ese señor tiene muchísimos problemas judiciales que está siendo sometido y el PP lo tiene al garete por un sinnúmero de cosas que involucran hasta negociaciones con el gobierno de Maduro, unos lingotes de oro, que si un petróleo de aquí, que se ha vendido para allá, que lavado de activos. Es una retajila de cosas. Bueno, eran como 4 sometimientos que le estaban haciendo. Y la esposa con un asunto con aquella compañía Air Europe. Y bueno, muchas cosas. Dice el rey que hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que la han pasado, que reconocía la angustia y el sufrimiento de los afectados. Pero no se sabe si fue que los grupos de extrema derecha alimentaron, pero la gente está que debieron ir en auxilio con mucho mayor ayuda. Y con esa división que hay en el reino español, que ellos se creían independientes, ahora requieren de los recursos del Estado global y debieron haberle llevado ya, pero no. Ahí cayó el agua en unas horas que debió haber caído, que podía haber acumulado de un año. Y sigue para allá abajo, Málaga y esos sitios, inundaciones, porque el agua sigue, ¿no? Entonces ya ustedes saben. Eso es en España. La pasó muy feo el rey los disculpas, les dio la cara, por cierto. El otro sí, el otro le tienen el agua puesta. Por otro lado, las elecciones en Moldavia, con toda la interferencia de los rusos y lo que se decía, la segunda vuelta, sacó mucho más, ahora sacó 54% la candidata, la presidenta de Moldavia, pequeño país de unos 2 y pico de millones de habitantes, que era ex soviético anterior, y Moscú, sí, como lo quiere, como intervino en las elecciones en Georgia, y ellos son pro-europeos, ellos quieren unirse a la Unión Europea. Venga, y gracias. Y bueno, ganó la candidata pro-europea Maya Sandu, que es la actual gobernante, una señora de 52 años, sacó ahora casi el 55% contra el 45% de Stoniaglo, que era el candidato del Kremlin de Rusia. Hicieron muchísimos trucos y eso, pero al final se impuso el pueblo, que lo que quiere es desarrollo y no caminar para atrás de nuevo como lo que le está proponiendo Rusia, ¿no? Va por ver hacer lo mismo, como una Bielorrusia, lo que quiere hacer con Ucrania, que están ahí los pobres ucranianos aguantando la presión del imperio ruso. Ahora con los efectivos que llegaron de Norcorea, y Occidente no quiere permitirle que ellos puedan atacar a profundidad a las estructuras logísticas rusas, armamentos de municiones, redes ferroviarias, nudos de ferroviarios para que no puedan suplir a tiempo al frente. Y todo eso siempre ha venido, como que le dan la ayuda como para que no lo masacren más de lo que lo están masacrando, pero no para que ganen realmente la guerra. Esa es la situación que tenemos. Claro, Putin tiene los dedos cruzados y está haciendo, le han intervenido el FBI. En estos días sacaron diciendo que ya estaban haciendo fraude y eso, y el FBI tuvo que venir y
hackers rusos haciendo de las de ellos, como hicieron en la campaña con Hillary, con su candidato Trump, por supuesto. Entonces, antes de analizar lo de las elecciones norteamericanas y compartir un poquito de lo que está sucediendo, conviene que aclaremos esto. Bueno, no aclaremos. El presidente Abinader dice que la disposición del Ministerio de Administración de Personal no es obligatoria, que había que llevar la factura y eso. Yo dije el viernes, hice mi trabajo aquí, le dije yo estoy de acuerdo en el espíritu de eso, pero es violatorio a la Constitución, es violatorio a la ley. Eso no debió, quizás lo que debió haberse hecho es una campaña publicitaria de educación y eso, de motivación y de buscar otros mecanismos. Bueno, entonces aclaró el presidente, el ministerio sacó ahora otra circular diciendo que esto no era obligatorio, que eso es para apoyar a los empleados. El presidente salió con caramelito, que a los empleados de bajo ingreso para ponerlo en el bono. Eso no es nada, eso es un cuento. De que lo que tiene la disposición es la intención y que solamente puede tenerla si es voluntaria. No puede tener ninguna penalidad ni ninguna consecuencia. Dice el presidente, solamente tiene el objetivo es dar el ejemplo, es lo que yo decía. Ese ejemplo se pudo haber dado de muchas otras maneras, pero bien, aquí el punto es, miren, ustedes, el PLD antes tenía unas cosas, yo recuerdo que veía, de que esfuerzos concentrados, te ponían a hacer que trabajo en unos sitios y si tú pertenecías a ese partido, tú tenías que ir. Tú podías no ir, pero ya tú sabes lo que ya tenía. En Rusia también, de que tú podías no ir, siendo estudiante y todo, pero ya tú sabes que te marcaban y te hacen. Cuando tú estás en el gobierno, los gobiernos hacen actividades políticas, y le dicen, le cambian, si tienen uniforme, póngase otra ropa y se van y los obligan a hacer bandereo y usted lo ve en las esquinas y en las calles cuando estamos en campaña. Y muchos tienen que ir porque si no van, especialmente a los de bajo nivel, si no van ya se sabe a lo que se atienen. Entonces eso está igual aquí con esta situación. Yo estoy a favor de la regularización y de que se hagan todos los esfuerzos posibles. Lo que pasa es que la cosa es como aquel refrán que dice, bien muerto pero mal matado. Que es Emiliano Tejera, creo que era el historiador de que hacía el cuento de una situación que había pasado, que fueron a dar el recado y decía de que estuvo bien muerto pero muy mal matado. Pero nada, fíjense ustedes cómo tuvo el presidente que intervenir ante esa situación y tratar de echarle un poco de agua al vino y se provocó otra resolución diciendo que no, que eso era voluntario y ese tipo de cosas. Parece que no es realmente la solución. Vamos al tema de las elecciones norteamericanas. Señores, alrededor de 80 millones de votos ya emitidos, están votando en todos los estados en el día de hoy. A las 6 cierran, dependiendo la hora, ¿verdad? En el oeste más tarde. Ya se modificó una hora, por cierto, en Estados Unidos bajaron el teléfono una hora para atrás. El punto es que todas las encuestas prácticamente han venido dando un empate técnico. Empate técnico se dice cuando están dentro del margen de error. Prácticamente las encuestas, el margen de error de los Estados Unidos son 3.5%. Y las ventajas que se dan en los 7 estados pendulares, que son los que se valoran fundamentalmente, ha sido de que Kamala 2% por arriba aquí, 2% por arriba allí, aquí empatados, allí Trump le lleva 1%, 2%, básicamente eso. Por ejemplo, en una encuesta de la del New York Times y Siena College, desde el 24 al 2 de noviembre, o sea, hace 2 días, 3 días, el viernes, les voy a dar los datos para que ustedes vean por qué se dice que está bastante. En Nevada, Trump 46, Kamala 49, en Nevada. En Carolina del Norte, Kamala 48, Trump 46. Pero de nuevo, por lo que digo, está en el margen de error. En Wisconsin, Trump 47, Kamala 49. En Georgia, ahí es Atlanta, Kamala 48,
Trump 47, fíjense, un solo punto. En los otros de arriba, en 2 puntos, en Carolina y en Wisconsin, y 3 puntos en Nevada. En Pensilvania están cabeza con cabeza, 48-48. Y Pensilvania tiene 19 colegios electorales, 19 votos, vamos a decir. En Michigan igual, 47-47. Y en Arizona, Trump 49 y Kamala 45. Ahí Trump tiene 4 puntos por encima, se pasa del margen de error, posiblemente ahí en Arizona para ganar. Eso es lo que está en los 7 estados pendulares. Ahora, ¿qué resulta? Que el domingo o el sábado, el periódico Des Moines Sunday Register de Iowa, que es la capital del estado de Iowa, publicó una encuesta de una reputada encuestadora que hace trabajos en Iowa, que no falla prácticamente, le voy a dar los datos ahora, señalando que Iowa es rojo, republicano, no estaba en los 7 estados pendulares, y si esa encuesta se confirma ahorita que estás en lo cierto, eso es un terremoto lo que se espera. Esa encuesta da a Kamala 47-44, 3% por encima de Trump, cuando cualquier cosa que cualquiera hubiera esperado es que Trump tuviera 7 u 8% por encima de ella. De hecho, Trump ahí, a cuando estaba Biden, recuérdese que se retira en julio, que no hubiera habido que contar ni siquiera. Si hubiera sido Biden, no estuviéramos ni contando, porque hubiera sido una pela de calzón quitado. Cualquiera se hubiera sentido cómodo con que Trump fuera el que tuviera 5 o 6 o 7 u 8% por encima de Kamala, pero la encuesta dice todo lo contrario. Dice que Kamala tiene 47 y Trump 44. Una cosa que todos los comentaristas, todos los analistas, todo el mundo está señalando en el trabajo que la razón de esta ventaja de Kamala en una encuesta, no votaciones, nada, pero las votaciones no se han empezado a contar, así que no se lleven de nada. Lo que sí se sabe quiénes han votado, y las mujeres, que por lo general son las que más votan en las elecciones, ahora están votando, pero con una mayor profusión. La diferencia es alrededor de 20% entre los hombres y las mujeres. El gap, gender gap, como se llama, el margen por género. Y las señoras de más de 65 años son las que en la encuesta esta que estamos hablando, son las que han hecho esta diferencia gigantesca en términos de lo que se esperaba. Entonces, esto ha generado un desasosiego enorme en el grupo de Trump, que ya anda diciendo y hablando de fraude. Aquí sabemos que cuando tú estás y empieza a patalear, esas encuestadoras que acabamos de decir, que hizo el trabajo en Des Moines, los resultados de ella han sido estos. Seltzer es la señora encuestadora que está catalogada como Golden Standard, estándar de oro, o sea que prácticamente nunca ha fallado en sus encuestas. Es el punto. Hay otra encuesta que salió de Emerson College sobre Iowa, que entonces le da casi 9% a Trump. Fíjense ustedes cómo está la cosa, y Trump salió regado en un meeting que hizo en esta noche, diciendo que son los enemigos, anda publicando encuestas, lo mismo que uno oye siempre aquí, pero resulta que esa señora, esa encuestadora, dirigida por esa reputadísima profesional, miren los resultados que tienen. Para el Senado en el 2022 pronosticaba que los republicanos ganaban con 12, resultado, ganaron con 12. Para el presidente en el 20 pronosticaba que los republicanos ganaban con 7, republicano 8. En el Senado del 20, republicano 4, pronosticaba, quedó republicano 7% por encima.
Para el 2018, gobernador, aquí daba que los demócratas iban a quedar con 2 por encima, pero quedó los republicanos. Pero que están dentro, eso está dentro del margen del error. En el 16 pronosticaba que ganaba el republicano, que fue Trump cuando ganó, con 7 y ganó con 9 por encima. En el 20 pronosticaba que Biden ganaba con 5 y ganó con 6. O sea, que el récord de ella es muy impecable. Entonces, eso ha puesto en pánico a mucha gente. Entonces, lo que sí está es que en los estados pendulares, las encuestas de NBC, por ejemplo, en Arizona, Trump, 0.9%, menos de un 1% de ventaja. En North Carolina, 0.8%. Y si el margen de error es 3.5, ahí puede pasar cualquier cosa. En Georgia, Trump, 1.2% por encima. En Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, entonces Kamala 0.9, 0.8, positivo y así sucesivamente. Pero todo está, y en Nevada, empatados. Por eso es que la opinión generalizada de los especialistas es de que estas son unas votaciones extremadamente reñidas. Pero si esa encuesta de Iowa, que es un estado que no estaba en discusión, es cierto, posiblemente haya un error de metodología en donde las encuestadoras están tratando de cerrar una brecha que hubo en el 16 cuando pronosticaban que ganaba Hillary, porque en el voto popular sí ella ganó como quiera, pero en los colegios, en esos 7 estados, no le fue, ahí fue donde perdió. Entonces, veamos a ver qué es lo que viene. Lo que sí que ha resultado ser es que esa actividad del sábado en el Madison Square Garden, que fue como quien dice del cierre de campaña, aunque ellos no se han parado, de hecho hoy tienen, Kamala tiene entrevistas en Pensilvania y actividades, y Trump también, allá no es como aquí. Y la gente hoy martes está votando normal y ya sacó su tiempo, hizo su plan para ir a votar durante todos estos días que se podía, por eso hay un 44% ya de personas que han votado. Esa actividad en el Madison Square Garden, donde insultaron a los judíos, a los latinos, a los negros y a los puertorriqueños, siendo por los puertorriqueños los que llevaron la peor parte de un comediante ridículo ahí que se puso a decir que Puerto Rico era una isla de basura, que eso ha provocado, por ejemplo, Jennifer López estuvo en una actividad en Nevada con Kamala, Cardi B, la dominicana, estuvo en otra en Wisconsin, ayer Ricky Martin estuvo en Pensilvania, estuvo Lady Gaga, estuvo Katy Perry, ha estado Bruce Springsteen. O sea, aparte de eso, de los americanos, los latinos, Nicky Jam, que había apoyado a Trump, se le revolteó y dijo, no, así ese insulto no lo aceptamos. Marc Anthony, o sea, todas esas celebridades puertorriqueñas han asumido como suyo esta lucha. Los latinos fuimos insultados, que nada más servimos para tener hijos, y todas las cosas que siempre dice Trump. A los negros le dijo que le daban sandía como para matarle el olor y un sinnúmero de cosas de eso. Ya ustedes saben qué necesidad había de eso. Y eso pudiera ser, que ya lo he dicho acá en otras ocasiones, que en Pensilvania, que es digamos que la joya de la corona de estos 7 estados, el más grande, que tiene 19 colegios electorales, fíjense que Carolina del Norte y Georgia, que son grandes también, tienen 16, creo, cada uno. Pero Pensilvania con 19 es realmente el que le facilita la vida. Si Kamala gana Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que están allá arriba, lo que se llama el Blue Wall, que antes han ganado ahí, llega a los 270 colegios electorales y sería la presidenta automáticamente. En caso de no ganar Pensilvania, tendría que luchar o con Carolina, o con Georgia, o con Nevada, o Arizona, entonces buscarle la vuelta. Eso es lo que se está discutiendo. Pero entonces, en el caso de Pensilvania, con esta situación, se ha generado una particularidad muy curiosa porque en Pensilvania, Reading, que son ciudades importantes, Filadelfia, Pittsburgh, hay muchos latinos
alrededor de 600,000 latinos. Y de esos 600,000 latinos, el 53%, como 300,000, redondeando dice, son puertorriqueños. Y la comunidad boricua está totalmente ofendida, airada, y si de ese 53% de esos 300,000 en Pensilvania votaran a favor de Kamala, digamos que el 60%, 6 por 3, 18, serían 180,000, y las elecciones del 20, Biden la ganó con 80,000. Fíjense ustedes, el doble. Aún así, solamente que vote el 60% de eso a favor de Kamala, le hace un gran aporte. Aparte de los negros, aparte de los judíos, de los polacos que viven en Pensilvania, que es un estado gigante, el Commonwealth. Entonces, esa es una situación que ha complicado la existencia. Ese apoyo, ¿verdad?, que ha podido concitar Kamala, habla muy bien. Las mujeres, en las votaciones que van, son las que han llevado la voz cantante. Y fíjense que en Iowa, en esa encuesta, habla de las mayores, las mujeres mayores, pero las mujeres mayores tienen hijas, tienen hijos, y eso tiene un impacto. Entonces, las mujeres por demás, dos características adicionales, son las que más inclinadas están con Kamala, las de 18 a 35 años. Ahí veía una sobrinita que acaba de votar en Estados Unidos, me mandaron la foto. Primer votante, como le hacen aquí, que le hacen como con una bulla, le dan una cosita y un certificado. Las mujeres en Estados Unidos por lo general votan más que los hombres. 1, son las que más se motivan a votar. 2, las mujeres son mayoría. 3, las mujeres en esta ocasión están mucho más inclinadas a Kamala, y las de 18 a 35 años muchísimo más. Y 4, las mujeres blancas, educadas, no quieren saber de Trump. Al igual que en la mayoría, estamos hablando no generalizado. O sea, por la actitud, por su conducta, por sus cosas y todo eso. Por eso, igual que los blancos educados. Los educados son los que han pasado por lo menos sus 4 años en universidades, se le diferencia en Estados Unidos para las cosas. O sea, esa es una situación que le ha complicado el panorama. ¿Será esa la razón? No sabremos. Definitivamente los dos temas importantes, y sobre esos ha descansado su campaña Trump, la economía con la inflación que se acumuló después de la pandemia, que se ha controlado ahora, pero eso no ha hecho que los precios bajen, siguen elevados, y ese es un tema que él lo ha manejado. Pero fundamentalmente la migración. El tema de la migración le ha hecho un hoyo ese es el tema sobre el que él se ha montado, sobre el que ha basado su campaña, de ahí los insultos, de ahí todas las amenazas, las expulsiones masivas. En términos económicos, lo que plantea de tarifas, todos los economistas que han analizado dicen que lo que va a generar es inflación y posiblemente recesión en los Estados Unidos. Por demás, él ha vendido que en su gobierno fue el non plus ultra en términos económicos, y eso es una falsedad que nunca fue bien enfrentada por los republicanos. Como le dijo Obama cuando salió los otros días, pero tú lo que recibiste fue mi economía. Como cuando llegó Hipólito, que se montó en el caballo de la economía de los 4 años que le dijo el presidente Balaguer a Leonel, te dejo el avión en pleno vaina, listo para el despegue, en plena pista. Y así mismo fue. Y Leonel en esos 4 años expandió la economía, llegó Hipólito en el 2000 y se benefició por la inercia. Cuando tú vas empujando un camión, no es lo mismo arrancar que cuando vaya empujando, uno va más suave. Eso se llama inercia en física. Igual, la economía iba muy bien, con esos datos salió Andy a vender los bonos soberanos y eso, pero vino Hipólito en el segundo año y el lío de Baninter y el mal manejo económico y destruyó la economía. Pero esa economía que arrasó en las elecciones de medio término, que estaban separadas entonces, Hipólito le decía, además, si sacan, ¿a quién era? Le dijo, si sacan un senador me voy a sembrar yuca para Gurabo, decía Hipólito, y así fue, arrasaron, porque la economía siguió bien, pero no era su economía, fue la que él encontró, porque las cosas son así.
Ahora, la que él le dejó a Leonel fue una economía con 17 horas de apagones, 60 por 1 en los supermercados, el desastre que hubo en el 4. No vamos a hablar de eso, sino que Trump ha vendido esa falacia no bien enfrentada por los demócratas y ahí también le ha hecho una mella. Pero el tema fundamentalmente de la migración. Vamos a ver, llegamos al día D, hoy se está votando y ahorita a las 6, ya él dice que va a haber fraude, está pataleando, que necesita que den los datos inmediatamente. Resulta que en Pensilvania no pueden dar los datos inmediatamente porque los votantes anticipados y los que remitieron por correo, los mismos republicanos prohibieron que no se empiecen a contar hasta que se acabe la votación a las 6 de la tarde. Entonces no es posible que puedan dar los resultados, pero ustedes ven, ellos mismos se pichan las cosas y las crean para después decir. Lo único es, gente habla de guerra civil, de qué sé yo qué. La diferencia estriba en que el 6 de enero del 2020 el presidente era Donald Trump y se pasó casi 3 horas en su oficina viendo lo que sucedía, a ver que sucediera lo que él quería, que se suspendiera la transferencia, que Pence, el vicepresidente, no pudiera certificar los colegios electorales que le llegaron, todo lo que se armó, la ocupación del Capitolio. La diferencia es que ahora él no es el presidente. Él no es el presidente. Por más que brinquen y patalean y amenacen y digan y todo, no es verdad porque Biden no le va a permitir eso. Como se lo permitieron, él se lo permitió y era parte de su plan y su estrategia. Él se la está jugando porque tan pronto él pierda, si pierde, va a tener que ir a responder a los tribunales como 5, 6, 7 cosas que tiene pendientes. Entonces, vamos a ver, el pueblo norteamericano es que tiene la última palabra. Es que tiene la última palabra. De eso se trata en democracia. Mañana estaremos, quizás no sabremos quién haya ganado, porque eso va a ser en el transcurso de mañana, que irán, pero ya habrá por lo menos informaciones mucho más fehacientes, mucho más certeras, y las habremos de comentar con ustedes. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.